Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Cuerpo de Maestros. Infantil. Volumen 2. Tema 25. Formación de las capacidades relacionadas con el desarrollo lógico-matemático. Recursos didácticos y actividades adecuadas a la etapa de educación infantil. Introducción. Para Piaget, el origen del conocimiento lógico-matemático hay que situarlo en la actuación del niño sobre los objetos, y más concretamente, en las relaciones que a partir de su actividad establece entre ellos. A través de sus manipulaciones, el niño descubre que el camión es duro, que el muñeco es blando, que la pelota rueda. Pero aprende también sobre las relaciones entre objetos, descubriendo que la pelota rueda más deprisa que el camión, que el muñeco es más grande que la pelota, que el camión es más pesado, que la almohada es más blanda. Estas relaciones que permiten organizar, agrupar, comparar, etc., no están en los objetos como tales, sino que son una construcción del niño sobre la base de las relaciones que encuentra y detecta. Las relaciones que niños y niñas van descubriendo entre unos objetos y otros son al principio sensoriomotoras, luego intuitivas y progresivamente, ya en los confines de la educación primaria lógicas. Tales relaciones se van objetivando poco a poco y van a ir encontrando expresión a través del lenguaje. Así, el niño aprenderá no solo a referirse a los objetos, sino también a las relaciones entre ellos. La expresión de esas relaciones se hará primero a través de la acción, luego a través del lenguaje oral y finalmente a través del lenguaje matemático, que puede empezar sirviéndose de representaciones icónicas y que acabará recurriendo a los números. Los avances neurocientíficos nos ofrecen datos para tener en cuenta sobre el conocimiento lógico matemático. Utilizando las técnicas modernas de visualización cerebral, se observan las regiones más activas en la resolución de problemas matemáticos, principalmente numéricos. Diversos experimentos muestran una gran activación de los lóbulos frontal y parietal en el sentido numérico, y que la resolución de cualquier tarea aritmética, por simple que parezca, supone la activación de varias áreas. Guillen J. 2017. Por otra parte, no es posible desarrollar las funciones cognitivas sin relacionarlas con otras funciones instrumentales o afectivas, con las que se integran en un todo armónico y global. En esta línea, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, LOE, modificada por Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, LOMLOE, establece que la finalidad de la educación infantil es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social, cognitivo y artístico del alumnado, así como la educación en valores cívicos para la convivencia. Art. 12,3 de LOE, modificado por Art. Único 7, LOMLOE. 1. Formación de capacidades relacionadas con el desarrollo lógico-matemático. Las capacidades son formaciones psicológicas que constituyen condiciones para realizar con éxito determinados tipos de actividad. Según Skemp, las capacidades relacionadas con el desarrollo lógico-matemático están estrechamente ligadas al funcionamiento de la inteligencia. Esta es la razón para iniciar la pregunta, presentando muy esquemáticamente los conceptos fundamentales sobre el desarrollo cognitivo. A continuación, describiremos el proceso que se sigue en la formación de las capacidades lógico-matemáticas. Concluiremos el apartado, refiriéndonos al tratamiento que desde el actual currículo se le da al tema. 1,1. Fundamentos psicológicos. Los fundamentos psicológicos de las capacidades se refieren al desarrollo cognitivo. A mediados del siglo pasado aparecieron dos influyentes corrientes acerca del desarrollo del conocimiento: la etología, con los trabajos de K. Lorenz, y la psicología del desarrollo de J. Piaget o L. Vygotsky. Sus propuestas fueron fundamentales, pero como tiene que ocurrir en ciencia,
investigaciones posteriores han permitido mostrar las limitaciones de sus trabajos, aportando nuevos conocimientos y abriendo nuevas perspectivas. En este sentido, son relevantes las nuevas perspectivas que se han abierto y los conocimientos aportados desde la joven neurociencia cognitiva. 1.1,1. Teoría de Piaget. Aunque diversas informaciones critican, reformulan y completan determinados presupuestos de la teoría piagetiana, en lo que se refiere al desarrollo cognitivo, sus opiniones sobre el desarrollo evolutivo aportan una descripción global de las características más peculiares de la etapa. Pensamiento sensoriomotor. Este periodo puede sintetizarse de la siguiente manera. Cuando el niño nace, P.G. Richmond, 1984, no tiene conocimiento acerca de la existencia de los objetos. Posee una serie de conductas innatas, reflejos, que van ejercitándose, modificándose y coordinándose paralelamente a la actividad que desarrolla con los objetos. A su vez, y gracias a las acciones que realiza con los objetos, irá construyendo modelos de acción interna con los objetos que le rodean y a los que reconoce. Este modelo interno de sus acciones le permite llevar a cabo experimentos mentales con los objetos que puede manipular físicamente. El resultado de realizar tales acciones utilizando este modelo interno es el pensamiento sensoriomotriz, es decir, la acción interiorizada. Estadio preoperacional. Alrededor de los 2 años aparece, a partir de la representación sensoriomotriz, la representación simbólica. La función simbólica nace porque la imitación interiorizada puede ser evocada en ausencia de las acciones que originariamente crearon las imitaciones. El uso del lenguaje llega a ser posible gracias a la función simbólica. Se desarrolla el preconcepto. Los preconceptos son representaciones que no representan ni auténtica generalidad ni auténtica individualidad. Están a caballo entre ambas. El pensamiento preconceptual tiene propiedades como la traducción, yuxtaposición, sincretismo, centración y representación estática y egocentrismo. 1.1,2. Perspectiva histórico-cultural. Dentro de esta perspectiva, podemos destacar a Vygotsky como uno de sus máximos representantes. Este autor, a diferencia de Piaget, concede una singular relevancia a los factores socio-históricos en la génesis y el desarrollo del pensamiento y del lenguaje. Por otra parte, asigna al lenguaje un papel muy importante en la construcción del pensamiento. Otra de sus aportaciones se refiere al concepto de zona de desarrollo próximo, o la distancia entre el nivel de desarrollo real, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado por la capacidad de resolver un problema con la ayuda de un adulto u otro compañero más capaz. 1.1,3. Modelo etológico y ecológico. Los trabajos desde la etología supusieron un énfasis en la existencia de patrones específicos de conducta característicos de nuestra especie, como algunos reflejos existentes al nacer, o la preferencia de los bebés por la voz humana. Para el modelo ecológico, se analiza el contexto en el que está inmerso el niño y su incidencia en el desarrollo. Los aspectos tanto físicos como sociales configuran un sistema del que forma parte el sujeto. Bronfenbrenner, máximo representante, describe el sistema en varios niveles. Con esta teoría se pretende ir más allá de los efectos unidireccionales de la conducta. 1.1,4. Teorías modulares de la mente. Existe un debate planteado en las ciencias cognitivas entre las teorías constructivistas y las teorías modulares. La corriente constructivista entiende que la mente constituye un sistema unitario con el que captamos, operamos y resolvemos cualquier problema. Pertenecen a esta posición, aunque con algunas diferencias, la teoría de Piaget y la psicología histórico-cultural de Vygotsky. Para la teoría modular, la mente estaría constituida por un conjunto de módulos especializados, sistemas funcionales, memorias diversas e inteligencias múltiples. Cada módulo es específico y especializado en un tipo de proceso y actividad. García, 2005. Entre las teorías modulares destacan las inteligencias múltiples de Gardner. 1.1,5.
Aportaciones de la neurociencia cognitiva. Durante la vida del ser humano transcurren diferentes etapas de desarrollo y cambio cerebral. Los seres humanos nacemos con un cerebro inmaduro. De hecho, es justamente esta inmadurez la que permitirá que la experiencia lo moldee. En los primeros meses de vida, la corteza cerebral experimenta una importante proliferación de sinapsis, sinaptogénesis, que va a verse seguida por un periodo de poda sináptica y reestructuración cerebral, por el cual se fortalecen aquellas conexiones que se usan con más frecuencia y se eliminan aquellas que no se utilizan. El entorno, los ejemplos, las experiencias, las relaciones interpersonales, constituyen elementos que influyen directamente en la formación de esas nuevas conexiones. Es evidente que el papel de la educación en estas fases será muy importante. Por tanto, los ritmos de maduración de las diferentes estructuras corticales vendrán determinados tanto por la genética como por la estimulación específica. Acerca de la cantidad de estimulación, se ha comprobado que la sobreestimulación, además de ser innecesaria, podría ser contraproducente para el cerebro en desarrollo. Según estudios realizados por el Grupo de Investigación en Neuroplasticidad y Aprendizaje de la Universidad de Granada, en un experimento realizado con ratas, se comprobó que una estimulación temprana inadecuada puede generar estrés y bloqueo. Este mismo grupo constató que enseñar a los niños a realizar tareas demasiado complejas antes de que su sistema esté preparado para llevarlas a cabo, puede producir deficiencias permanentes en la capacidad de aprendizaje. 1,2. Capacidades relacionadas con el desarrollo lógico-matemático. En este apartado desarrollamos el proceso que se sigue en la formación de las capacidades cognitivas básicas implicadas en la representación matemática. Así, siguiendo a M. Rodrigo, describiremos cómo organiza el niño sus conocimientos sobre el mundo, cómo construye categorías sobre la realidad y las capacidades numéricas y el modo en que resuelve problemas mediante el uso de principios o reglas. Comentaremos los procesos relacionados con la capacidad metacognitiva y las habilidades relacionadas con el pensamiento computacional. 1.2,1. Organización de los conocimientos sobre el mundo. El conocimiento acerca del mundo, objetos y personas, se organiza en esquemas. Un esquema es un tipo de representación mental que organiza conjuntos de conocimientos que poseen las personas acerca de la realidad. Estos contienen relaciones espaciales, temporales y causales. Vamos a ver tres tipos de esquemas: escena, suceso e historia, que articulan la mayor parte del conocimiento infantil. A. Escena. Integra conocimientos de varios tipos. Sobre las relaciones físicas de los objetos, la manera en que se apoyan, su tamaño, material de que está hecho. Relaciones entre los objetos y los espacios en que normalmente se encuentran. En el baño, en la calle. Relaciones de los objetos entre sí, silla frente a mesa, cuadro en la pared. Estos tipos de conocimiento guían lo que el niño espera percibir de una determinada escena. Los esquemas de escenas se adquieren desde muy temprano y así, niños de 2 años son capaces de identificar objetos que se encuentran en sitios familiares, como la cocina, el baño, y rechaza aquellos que no son frecuentes. Sin embargo, a los 5 años es capaz de realizar esta tarea con escenas menos familiares, el ascensor en un niño de pueblo. Lo más notable es que la organización en esquema de los conocimientos es muy temprana, y aunque surgen nuevos cambios, el conocimiento adulto mantiene la misma estructura organizativa en esquemas, aunque más flexibles y ricos. B. Suceso. Los niños son capaces de representar secuencias temporales entre los distintos sucesos, es decir, en un conjunto secuencialmente ordenado de acciones y sucesos. Así, en sucesos como comer en casa, en el colegio o en un restaurante, existe una enorme coincidencia con los adultos, respecto a la relación u ordenación temporal. Entre adultos y niños, existe coincidencia al extraer elementos centrales y eliminarlos si son irrelevantes. Fe e historia. Sus elementos están conectados por relaciones causales. Los niños utilizan su conocimiento del mundo cuando comprenden y recuerdan una historia. Para ello,
Las historias deben estar bien construidas y que sea fácil detectar las relaciones causales. Esto lo pueden hacer hasta niños de 4 años. Lo más importante de lo dicho es que la organización en esquemas no varía mucho a lo largo de la vida. Algunos cambios mejoran sensiblemente su funcionamiento. Así, se hacen más flexibles, se articulan más unos a otros y se produce un mayor acceso consciente a la información que contienen. Este será el objetivo desde la lógica matemática: enriquecer los esquemas, hacerlos más flexibles, y que el niño vaya siendo más consciente de sus propias capacidades. Metacognición. 1.2,2. Desarrollo del conocimiento categorial. El conocimiento categorial es el que permite al niño asociar conjuntos de cosas aparentemente dispares, mediante relaciones de similitud o equivalencia, y formar sistemas clasificatorios. Los bebés ya categorizan las expresiones faciales, colores, tonos de voz. Sin embargo, es evidente que tales categorías de objetos están basados en la apariencia y en el papel que desempeñan en su vida, en su actividad. Así, la mesa es distinta de la silla desde un punto de vista perceptivo y juega un papel funcional distinto en sus actividades. Pero, ¿cómo es posible que pocos años después el mismo niño agrupe varios objetos, mesa y silla, en una categoría supraordinaria que se denomina mueble, cuando mueble en sí no existe? Según Piaget, la posibilidad de clasificar y establecer clases supraordinarias aparece a partir de los 6 a 7 años. Es decir, basta que adquiera la lógica de clases, clasificar. Sin embargo, para otros autores, Roche y Nelson, los niños a partir de los 2 años y medio, son capaces de establecer categorías de objetos a un nivel básico. Agrupa perro con perro, vaso con vaso. A los 5 años, resuelven tareas de clasificar en 2 grupos y con un criterio perceptivo. Sin embargo, hasta los 10 años no podrán hacerlo con un criterio semántico, mueble y en 5 grupos. 1.2,3. Resolución de problemas. Según las investigaciones piagetianas, el niño de educación infantil no sabe contar, aunque desde luego muchos conocen de memoria los números. Hellman y Galistel, 1978, se propusieron investigar sobre la adquisición de las nociones de cuantificación y su aplicación aritmética. Para ello, se centraron en un modelo teórico que presuponía la existencia de una serie de principios que el niño debe conocer para saber contar. Estos son: el de correspondencia 1 a 1, que supone conocer a cada objeto de una colección al que se le debe asignar un solo número; el principio de ordenación estable, que indica la conveniencia de expresar los nombres de los números en un orden constante; el principio cardinal, que establece que el último número de una secuencia numérica corresponde al valor cardinal del conjunto; el principio de abstracción, que define los objetos o fenómenos enumerables; y por último, el principio de irrelevancia del orden, que establece el carácter arbitrario de la asociación entre un determinado objeto y un número, ya que puede contabilizarse en diferente lugar o posición con respecto al resto. Con el fin de demostrar si los niños conocían estos principios, los sometieron a la ejecución de determinadas tareas de contar. Así, trataron de inferir estos principios a partir de determinadas características que aparecían al realizar las tareas. De esta forma, observaron que los niños de 2 años asignan un número a cada objeto, lo que indica que conocen el principio de correspondencia 1 a 1. Sin embargo, son sistemáticos en su elección de las etiquetas numéricas. Las aplican salteadas, 2, 6 cuando cuentan 2 objetos, 2, 6, 10 cuando son 3, de modo que no siguen todavía el principio de ordenación estable. A los 3 años ya utilizan dicho principio y conocen además el de abstracción, ya que aplican el procedimiento de contar a sus juguetes, a caramelos, a sus pasos, etc. Entre 4 y 5 años aplican el principio de irrelevancia del orden, y por último el cardinal. Todo ello indica que este tipo de nociones se puede ir trabajando en educación infantil, porque los niños de 2 a 4 años manifiestan cierto conocimiento implícito de los principios que rigen la cuantificación. Ambos autores pensaban también que estos conocimientos permitirían al niño iniciarse en la comprensión de operaciones aritméticas como la adición y la sustracción. Para ello, realizaban el siguiente experimento.
familiarizaban a los niños con dos filas desiguales de objetos, colocados en una determinada forma. Luego las cubrían con una tela y sin que el niño lo supiera realizaban transformaciones, añadir o quitar elementos, desplazarlos o sustituirlos sin modificar el número. Pues bien, los niños saben que solo al añadir o eliminar objetos, adición o sustracción, varía el número, y que los desplazamientos y sustituciones son irrelevantes. Ahora bien, la aplicación de estas nociones aritméticas se ve limitada por el tamaño de las colecciones de objetos y la cantidad de elementos que se introducen o eliminan. Así, los niños de 2 y 3 años solo perciben cambios de número cuando se trata de añadir 1 o 2 elementos sobre una colección de 1 o 2 elementos, 1 más 1, 1 más 2, 2 más 1. O bien en algunas sustracciones 3 o 1, 3, 2, 4 o 2. Los niños de 4 años saben que el número de la colección ha variado cuando se añaden o eliminan 1 o 2 elementos sobre una colección de 1 a 4 objetos. Por ejemplo, 4 más 2, 3 más 1, 4 a 1. Por último, los de 5 años pueden hacerlo, bien añadiendo, bien eliminando de 1 a 4 elementos en colecciones de 1 a 6 objetos, 6 más 3, 5 más 2, y añadiendo o eliminando de 1 a 4, 6 a 3, 5 a 4. Todo ello indica que el niño de educación infantil posee una cierta aritmética que suele manifestarse en determinadas condiciones de las tareas, complejidad adecuada, operar con objetos. 1.2,4. Metacognición. La metacognición es una capacidad que tradicionalmente se ha asociado al conocimiento que las personas pueden tener de sus propios procesos de conocimiento o de los contenidos de estos. Algunos de los procesos que actualmente se incluyen dentro de esta capacidad serían: conocimiento por parte del sujeto de sus propios procesos mentales. Regulación del conocimiento. Con respecto al primer proceso, ha sido estudiado desde el punto de vista evolutivo, en torno a las teorías de la mente. Investigaciones recientes demuestran que a partir de los 2 años comienza a desarrollarse en el niño una teoría de la mente, y ésta comienza a aproximarse a los patrones del adulto en torno a los 9. El segundo proceso incluye actividades de planificación previas a acometer el problema, de control durante el aprendizaje y de revisión de los resultados. Desde este punto de vista se nos dice que no son constatables. Esto significa que es posible saber hacer algo sin que ello sea explícito al nivel de la conciencia para uno mismo o para los otros. Son inestables, ya que no aparecen en un momento del desarrollo y se mantienen idénticas a través de este. En este sentido, no dependen necesariamente de la edad y son más dependientes de las características de la tarea. Brown, 1983. 1.2,5. Pensamiento computacional. El pensamiento computacional debe una de sus primeras definiciones a Wing, 2006, quien consideraba que este consiste en la resolución de problemas, el diseño de los sistemas y la comprensión de la conducta humana haciendo uso de los conceptos fundamentales de la informática. El mismo autor contempla que estas habilidades deben ser desarrolladas por todo tipo de personas, no solamente aquellas directamente relacionadas con la informática. El pensamiento computacional es algo que toda persona debe poseer y desarrollar, y no debe estar condicionado su desarrollo al uso de artefactos o artilugios tecnológicos. Entre las habilidades que comprende se pueden señalar solución de problemas, fomento de la creatividad, metacognición. Estas habilidades pueden fomentarse en la etapa de educación infantil. García Valcárcel y Caballero, 2019. Para Comis y Misirli, 2016, la robótica ayuda al desarrollo del pensamiento computacional y es un recurso para ello en la etapa de educación infantil. 1,3. El desarrollo lógico-matemático en el currículo. Seguidamente, vamos a referirnos a aquellos elementos del currículo o partes del currículo más relacionados con el desarrollo lógico-matemático. A objetivos y competencias clave. Los objetivos se entienden como las intenciones que orientan el diseño y la realización de las actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas. En el Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero,
por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación infantil, Art. 7, se recogen los objetivos para la etapa. Podemos señalar, sin perder de vista el carácter global de la etapa, el siguiente objetivo. G. Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectura y la escritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo. Las competencias clave son desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. La etapa de educación infantil supone el inicio del proceso de adquisición de las competencias clave. Las distintas competencias se solapan, entrelazan y tienen un carácter transversal. El tema que nos ocupa está relacionado con el desarrollo de la competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. B. Competencias específicas, criterios de evaluación, saberes básicos, situaciones de aprendizaje. Las competencias específicas son desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada área. Queremos señalar dos competencias del área de descubrimiento y exploración del entorno. La primera se orienta al desarrollo de las destrezas que ayudan a identificar y establecer relaciones lógicas entre los distintos elementos que forman parte del entorno. La segunda se centra en el fomento de una actitud crítica y creativa para identificar los retos y proponer posibles soluciones. 1. Identificar las características de materiales, objetos y colecciones, y establecer relaciones entre ellos, mediante la exploración, la manipulación sensorial, el manejo de herramientas sencillas y el desarrollo de destrezas lógico-matemáticas para descubrir y crear una idea cada vez más compleja del mundo. 2. Desarrollar, de manera progresiva, los procedimientos del método científico y las destrezas del pensamiento computacional, a través de procesos de observación y manipulación de objetos, para iniciarse en la interpretación del entorno y responder de forma creativa a las situaciones y retos que se plantean. Criterios de evaluación son referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado, en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada área en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. Para cada una de las competencias específicas se proponen, en el Real Decreto 95/2022, unos criterios de evaluación distribuidos en ambos ciclos. Saberes básicos, conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de un área y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas. Destacamos del área descubrimiento y exploración del entorno los siguientes bloques. A. Diálogo corporal con el entorno. Exploración creativa de objetos, materiales y espacios. B. Experimentación en el entorno. Curiosidad, pensamiento científico y creatividad. Las situaciones de aprendizaje. En el Real Decreto 95/2022 se definen como situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a las competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de estas. En relación con desarrollo lógico-matemático, proponemos el siguiente ejemplo. Construimos una tienda. En ella los envases vacíos y las monedas de cartón nos invitan a trabajar los números, las clasificaciones y seriaciones, conceptos de medida, cantidad, solución de problemas. Se desarrollan de esta forma las competencias a partir de la práctica vivida de sus protagonistas. El opositor deberá tener en cuenta el currículo de la comunidad autónoma por la que se vaya a presentar, consultarlo y nombrarlo. 2. Recursos didácticos y actividades adecuadas a la educación infantil. Vygotsky y colaboradores de la escuela rusa afirman que la enseñanza en general y la lógico-matemática científica en particular deben hacer referencia a un nivel de desarrollo potencial que permitan al niño realizar acciones superiores a las posibilidades previstas respecto a su edad. 2,1. Recursos didácticos. Con el fin de establecer un lenguaje común conviene, aunque sea de forma sucinta,
acercarnos al concepto de recursos. Los recursos didácticos abarcan una amplísima variedad de estrategias, materiales, etc., que facilitan y apoyan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Álvarez 1996 prescinde del término recurso y utiliza solo el de material didáctico para referirse a todo objeto, juego, medio, etc., capaz de ayudar al alumno a suscitar preguntas, sugerir conceptos o materializar ideas abstractas. Alsina, 2006, afirma que bajo la palabra recurso se agrupan todos los medios que pueden ayudar a describir, entender y consolidar conceptos fundamentales en las diversas fases del aprendizaje. González Martí, 2010, establece la siguiente diferencia. Material didáctico estructurado o materiales pensados y fabricados expresamente para enseñar y aprender matemáticas, regletas, ábacos, bloques lógicos, etc. Recursos, o cualquier tipo de medio que se puede utilizar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Entre estos podemos citar: material didáctico no estructurado. Material manipulable común cuya finalidad usual no es la de servir a la enseñanza de las matemáticas. Material de desecho, bolas, juguetes, botones, etc. Material no manipulable, como por ejemplo la fotografía. Aunque existen diversas posiciones, da la impresión de que el recurso se considera una noción más general que incluye a la de material didáctico. González Martí. Nosotros, con flexibilidad, adoptaremos la siguiente división para los recursos didácticos. Materiales estructurados o pensados y fabricados expresamente para enseñar y aprender matemáticas. Materiales no estructurados o cualquier tipo de medio que se pueda utilizar. 2.1.1. Material estructurado. Este tipo de materiales se introducen de modo progresivo, aunque cada material estructurado ya previamente ha sido diseñado para favorecer un determinado concepto, siendo cada uno de estos de carácter multiuso. El mismo material se puede usar de forma más o menos compleja, siempre dependiendo de la edad. A continuación, se presentan algunos materiales de carácter estructurado. A juegos lógicos, se refieren a materiales que posibilitan la ejecución de actividades de clasificación, a través del color, la forma, el tamaño. Entre los más conocidos y utilizados están los materiales montessorianos para la educación de los sentidos, los bloques lógicos de Dienes, los bloques aritméticos multibásicos, las reglas de Kushner, llamados también números de color, y el material de Gattegnoa en formato pequeño y grande, los bloques y el mecano. Comentamos los más habituales. Bloques multibase de Diogenes. Es un material muy indicado para trabajar el valor de posición, la numeración en cualquier base, las operaciones y la composición y descomposición de números. El material se presenta en cajas, una por cada base de numeración. Consta de unidades, cubos pequeños, barras, equivalentes a tantos cubos como indique la base de numeración correspondiente, y bloques, equivalentes a tantas placas como indique la base de numeración. Regletas de Kushner. Son unas barras de madera de 10 tamaños diferentes, y a cada tamaño le corresponde un color. La primera regleta, blanca, es un cubo de 1 centímetro de arista. La segunda regleta, roja, un prisma de 2 centímetros por 1 centímetro por 1 centímetro. Y así sucesivamente hasta la número 10. Las regletas son las siguientes. 1. Blanca B. 2. Roja R. 3. Verde claro I. 4. Rosa R. 5. Amarilla A. 6. Verde oscuro I. 7. Negra N. 8. Marrón M. 9. Azul A. 10. Naranja N. La forma de utilizar este material es la siguiente. 1. Manipulación libre. El niño juega libremente y construye trenes, superpone piezas, etc. De esta forma se va dando cuenta de que todas las regletas de un mismo color son iguales. Todas las regletas de distintos colores son desiguales. Las regletas de determinados colores encajan un número exacto de veces en otras.
La regleta blanca completa cualquier regleta inexacta respecto a otra. 2. Ordenación ascendente y descendente. Se trata de una actividad en la que los alumnos forman series ordenando las regletas de manera creciente y decreciente. 3. Relación con los números. Los nombres de los números se deben ir introduciendo poco a poco y siempre en relación con la regleta blanca. Los bloques lógicos. Material sensorial creado por el matemático Diógenes. Constan de 48 piezas organizadas respecto a 4 variables. Color: azul, amarillo y rojo. Forma: triángulo, rectángulo, cuadrado y círculo. Tamaño: grande y pequeño. Grosor: grueso y delgado. Se pueden realizar actividades libres y dirigidas. Su uso principal es la clasificación en base a uno o varios criterios, así como el manejo y manipulación de las piezas para usos varios. B. Juegos topológicos. En este grupo se incluyen juegos que llevan al niño a determinar paulatinamente las leyes que regulan las relaciones de los objetos en el espacio, lo que varía y lo que permanece invariable si se dan modificaciones sobre las situaciones anteriores. Las categorías topológicas fundamentales son arriba, abajo, interno, externo, derecha, izquierda, delante, detrás, alto, bajo y demás. Juegos topológicos tradicionales son los laberintos, búsqueda de tesoros, geoplanos, puzzles, tangram, etc. Igualmente se considera material estructurado. Juegos de De Crowley se trabaja la asimilación de nociones de unidad. Material Montessori se trabaja el reconocimiento de cifras. Método de configuraciones de Piaget se tiene muy en cuenta el espacio que ocupan las cosas. Ábaco especialmente diseñado para el concepto de número. 2.1.2. Material no estructurado. Es el profesor quien debe crear las condiciones necesarias para que el niño, mediante la experimentación, pueda ir estructurando su pensamiento. Las actividades que se programen deben tener en cuenta los intereses y las posibilidades intelectuales. A. Materiales separados. Podemos utilizar cualquier objeto de la vida diaria, proporcionado por los niños o aportado por el maestro. El niño ha de reconocer y nombrar los materiales, al mismo tiempo que experimentará con ellos. Las actividades pueden ser: dictado de colores, ensartar bolas siguiendo un orden, pegar hojas secas en un papel, llenar una caja de juguetes, transportar objetos, etc. B. Materiales continuos. Con ellos se va a iniciar al niño en el campo de la medida. Son muy usuales: arena, agua, plastilina, arcilla. La finalidad de trabajar con materiales continuos y separados es llevarle a la conservación de la cantidad. Existen diversos juegos que podemos utilizar con valor predictivo, para ver si el niño ha adquirido la conservación de cantidad. Abrochar cada botón con su ojal. Colocar el mismo número de objetos en una fila, separados en otra muy juntos, y preguntar si hay el mismo número. Hemos de tener en cuenta que hasta los 6 a 7 años, no se adquiere la noción de cantidad en abstracto, y que el niño de este nivel tendrá una noción incipiente y muy ligada a los objetos. Ya hemos visto que para iniciar la noción de tiempo utilizaremos actividades de la vida cotidiana. Por la mañana voy al colegio. Cuando es de noche duermo. Respecto a la adquisición de las medidas de capacidad, realizaremos actividades consistentes en llenar y vaciar objetos, para las que emplearemos tanto materiales separados como continuos. Las experiencias con materiales separados y continuos serán un apoyo indispensable para la introducción al cálculo. Al trabajar con materiales separados, se introduce al niño en la diferenciación de los elementos de un conjunto. El trabajar con materiales continuos supone una preparación a las actividades que se realizarán, más tarde, relacionadas con la medida. No queremos terminar el apartado sin una referencia a las nuevas tecnologías. Ordenadores, internet, software de distintas aplicaciones, la pizarra digital, la cámara de vídeo, etc. constituyen una fuente de recursos. Robótica. La robótica dentro del ámbito educativo es un recurso que puede facilitar el aprendizaje y el desarrollo del pensamiento computacional.
Los Bee-Bot son robots especialmente diseñados para niños pequeños. Existen otros modelos de robots infantiles programables del mismo tipo: Bluebot, Probot y Constructabot. Bluebot es la nueva versión de Bee-Bot que cuenta con conexión Bluetooth, lo que añade la característica de permitir programar el robot desde un PC o una tablet. Los robots programables infantiles tienen disponibles accesorios, alfombrillas y otros recursos que nos ayudarán a introducir la programación con nuestros alumnos más pequeños. 2,2. Actividades. En la etapa de la educación infantil, los contenidos matemáticos se organizan alrededor de los procedimientos, las actividades y experiencias. La percepción sensorial y la manipulación de objetos van a ayudar inicialmente al niño a captar cualidades y propiedades de los mismos, a observar semejanzas y diferencias entre ellos, es decir, a conocerlos. Son numerosos los ejemplos que muestran que la actividad cotidiana en el centro de educación infantil puede devenir una experiencia matematizable, ejemplos que dejan constancia también de la funcionalidad de los contenidos matemáticos que se abordan en sus niveles iniciales en esta etapa educativa. Así, los niños pequeños aprenden pronto a contar, puesto que sus propios juegos les llevan con frecuencia a dirigir su atención hacia el uso de los números, utilizándolos antes de conocer su significación. Para ello, con los más pequeños se debe usar, para trabajar estos contenidos, colecciones muy pequeñas, 2 o 3 objetos, cuya cuantificación esté a su alcance durante el primer ciclo de la etapa. En el segundo ciclo, las colecciones pueden ir siendo progresivamente algo mayores. Esto mismo ocurre con la medida de objetos o cantidades, cuando los niños se encuentran en situaciones en que es necesario medir para repartir, organizar, distribuir, etc. La medida de la elección previa de una unidad es necesaria. En esta etapa se utilizarán unidades naturales, mano, pie y arbitrarias, tablilla, cuerdas, recipientes, que permitirán la medición de longitudes, volúmenes, superficies. A su vez, la estimación y medida del tiempo se basará en unidades naturales, tarde, mañana, día, semana, y en relación con situaciones cotidianas, lo que se hace antes de comer o por la mañana y después de comer o por la tarde. Estas mediciones serán simplemente hechas por el adulto en la presencia del niño en situaciones muy significativas, en el caso de los niños del primer ciclo, y luego poco a poco se irá incitando al niño para que él mismo las realice. Mediante la exploración del entorno en el que vive y en el que se relaciona, el niño se sitúa en el espacio y lo reconoce. Este proceso es lento y necesario. Primero, proporcionar experiencias que permitan al niño percibir fundamentalmente el espacio, colocándole cosas a distancias y en lugares que estimulen distintas soluciones sensoriomotoras, y luego ayudarle a percibir sus características básicas. Con la ayuda del educador, el alumnado puede percibir su propia situación en el espacio y llegar a comprender que los objetos también se encuentran en él. Se podrá trabajar así la situación de los objetos tanto en los espacios amplios, cerca, lejos, como en otros más limitados, arriba, abajo, delante, detrás, dentro, fuera. Complementando lo que se afirma más arriba, conviene señalar el peligro de caer en la artificiosidad, cuando, con la mejor de las intenciones, se intenta aprovechar con fines matemáticos toda rutina o secuencia habitual del centro de educación infantil. No se trata de contar todo, de organizarse en grupos constantemente, de clasificar porque sí el mobiliario de la clase. La realización de aprendizajes significativos requiere que los niños puedan encontrar sentido a lo que hacen. Contar es necesario para ver a quién le toca empezar alguna actividad, o para jugar al escondite, o para igualar 2 equipos. Hacer grupos es el paso previo necesario para disputar un partido de fútbol, y clasificar el material de juego permite tenerlo ordenado y acceder fácilmente a él. De esta forma, la actuación de niños y niñas tiene un sentido y responde a un objetivo fácilmente identificable, con lo que se favorece la funcionalidad y significatividad del aprendizaje efectuado. 2.2,1. Ejemplos de actividades. Bloque temático o módulo. Actividades y experiencias. Actividades de la vida cotidiana. Colocar sus abrigos cada uno en su percha. Contar los días que faltan para una fiesta, excursión o cumpleaños.
Pasar lista y ver los que faltan, están enfermos los que somos o hemos venido. Comparar nuestro cuerpo, número de pie, talla. Mirar el calendario del tiempo y situar el símbolo de la nube, sol, lluvia. Imitan los modelos de un puzzle, de una serie de ensartado de una estampación. Utilizar en los juegos expresiones y términos lógicos, estoy más alto que tú, más fuerte, estoy bajando. Juegos como el pilla-pilla, el corro de la patata. Pollito inglés. Medir y contar en la elaboración de una receta. Narrar y escuchar historias secuenciadas. Actividades de medida, los cuantificadores. Identificación de lleno vacío. Efectuar trasvases para alterar las magnitudes. Paso de nada ninguna, vacío a algunas, pocas, muchas, unas cuantas. Expresar oralmente. Comparaciones, más que y menos que, aún más, aún menos, tantas como, igual que. Los atributos o características. Búsqueda o elección, entre otros varios, de objetos según un solo atributo. Buscar un palo grande, uno pequeño, una ficha azul, etc. Comenzando por tamaño, color y forma. Masa y materia quedan para muy al final. La unidad. Reconocimiento y utilización cada vez más precisa del uno. Dame una bolita. Toma un palillo, busca una ficha del 1, etc. Dar un paso adelante, tomar un puñado de arena. Añadir un vasito de agua. Hacer una fila de piedrecitas. Cada una a un pie de la otra, a un paso. Numeración. Buscar separar unos y doses, cuatros, treses, cincos. Introducir, cuando se domine oralmente el n que designa a una colección. Descomposición del número. Componer composiciones, la 3 juntando 2 y 1, la 4 con 2 y 2, la 5 con 3, 2 y 2, 3, la 5 a base de 3, 2, 2, 3 y 1, 4. Proceder progresivamente al camino inverso de descomposición. El cálculo. Correcta aplicación de las operaciones siguientes. Llenar, vaciar un recipiente con arena o agua. Idem con bolitas o cuentas. Añadir, meter, poner, agregar, aún más. Sacar, quitar, separar, aún menos. Partir por la mitad. Una cinta, un palito, etc. Repartir agua en partes iguales, 2, 3 recipientes de igual base, comparando las alturas alcanzadas. Topología. Comprensión exacta de aquel. Dame esta caja, aquella ficha. Idem de aquí a allí. Pon la cajita aquí y allí. Colocar algo junto, separado, cerca, lejos, más cerca, más lejos. Amontonar, juntar todos. Colocar por filas y por parejas, doble fila, señalar. Formas geométricas. Presentar y nombrar objetos cuadrados y redondos. Elegir de entre un montón de fichas por su forma, cuadradas, redondas, triangulares. Idem, fichas de cartulina rectangulares en las que esté pintado en color, masa sin líneas de perímetro. Un cuadrado, un círculo y un triángulo en cada una. 2.2,2. Propuestas metodológicas para organizar las actividades. Siguiendo un enfoque ecléctico, se utilizan propuestas metodológicas diversas para organizar las actividades. Entre otras destacamos rincones, talleres, proyectos de trabajo, de investigación. Seguidamente se describen ejemplos. Rincones. Permiten el desarrollo de aprendizajes a través del juego y de la interacción con sus iguales. Consideramos adecuados los siguientes. Rincón de las construcciones, relacionado con el conocimiento físico y espacio-temporales, así como la identificación de atributos. Rincón de lógica matemática, se realizan actividades con material más estructurado, como juegos de mesa. Arenero y rincón del agua, para trabajar cantidades continuas, peso, medidas, transformaciones. Rincón del juego simbólico, como la granja o la casita, donde se realizan multitud de clasificaciones y seriaciones. Talleres. Se realizan actividades sistematizadas, para conseguir que el niño adquiera diversos recursos y conozca diferentes técnicas. Relacionado con el tema que nos ocupa, podemos realizar taller de juegos de mesa, de cocina, matemáticas y arte. En los talleres de matemáticas, basados en el método algoritmo ABN, se realizan actividades sobre numeración y cantidad, numeración con regletas y tapones, estimación con imágenes, sumas con dedos,
Realización de problemas con imágenes. Proyectos de investigación. Se trata de explorar y analizar determinadas relaciones en busca de una explicación adecuada. Entre las propuestas señalamos: elaborar un semillero con varios tipos de semillas, hacer el seguimiento y registro de la observación, introducir alguna variación, falta luz, agua, observar los efectos, elaborar alguna receta donde frío y calor influyan en la modificación de algunos de los ingredientes. Proyectos de trabajo. Procedimiento de aprendizaje natural, mediante el cual desarrollamos aprendizaje significativo y resolvemos una tarea de manera grupal. Cuando hablamos de metodología de proyectos, inevitablemente hablamos de aprendizaje significativo, identidad, diversidad, aprendizaje activo, investigación, evaluación procesual y globalidad. Trueba B. 2010. Son muchos los proyectos que podemos desarrollar. Los más relacionados. En el proyecto sobre Egipto, aprenden que en esa época y en ese lugar medían con pies, manos o brazos. El proyecto sobre dinosaurios es un tema muy atractivo para niños y niñas. Además de ver documentales, investigar, preguntar, organizar información, dialogaremos respecto a la medida de estos seres prehistóricos. ¿Cuánto mide la huella de un Diplodocus? ¿Y la cabeza de un Triceratops? A lo largo del tema, hemos visto que en estas edades niños y niñas se inician en las destrezas lógico-matemáticas y dan los primeros pasos hacia el pensamiento científico. El proceso de enseñanza y aprendizaje debemos plantearlo en un contexto sugerente y divertido. En este sentido, hemos propuesto ejemplos de recursos y actividades diversas. En cualquier caso, como hemos expuesto, la consideración de los contenidos matemáticos en esta etapa no puede perder de vista que las actividades que se realicen con los alumnos deben fomentar su actuación y manipulación directa, su actitud crítica, su pensamiento divergente. En conclusión, deben potenciar la curiosidad hacia el conocimiento. 1. Formación de capacidades relacionadas con el desarrollo lógico-matemático. Fundamentos psicológicos. Modelo piagetiano. Modelo histórico-cultural Vygotsky. Modelo etológico y ecológico, Bronfenbrenner. Teorías modulares de la ciencia y aportaciones de la neurociencia. Capacidades y relación con el currículo. A. Capacidades. Esquemas de conocimiento, escena, suceso e historia. Conocimiento categorial. El conocimiento categorial es el que permite al niño asociar conjuntos de cosas aparentemente dispares, mediante relaciones de similitud o equivalencia y formar sistemas clasificatorios. Resolución de problemas, capacidad que puede trabajarse en los niños desde muy pequeños. Metacognición, capacidad que tradicionalmente se ha asociado al conocimiento que las personas pueden tener de sus propios procesos de conocimiento o de los contenidos de estos. Pensamiento computacional. Concepto y habilidades que debemos desarrollar en infantil. B. Desarrollo lógico-matemático en el currículo. Objetivos. Competencias clave. Competencias específicas. Criterios de evaluación. Saberes básicos. Situaciones de aprendizaje. 3. Recursos didácticos y actividades adecuadas a la educación infantil. Recursos materiales. Concepto de recursos. Tipos de materiales. Estructurado. No estructurado. Actividades. A. Ejemplos de actividades. De la vida cotidiana. Cuando hacen la fila. Se miden y se pesan. En las rutinas. Cuando se hace una receta de cocina. Medida. Identificación de lleno vacío. Comparaciones más que menos que. Identificación de tamaños sobre recipientes. Numeración. Buscar y separar números. Asignar el número correspondiente a una colección. Topología. Colocar por filas y parejas. Localizar el primero y último de una fila. Formas geométricas. Presentar y nombrar objetos cuadrados y redondos. Clasificar figuras por su forma. B.
Propuestas metodológicas para organizar las actividades. Rincones. Talleres. Proyectos de investigación. Proyectos de trabajo. Alsina Ad. Educación matemática en contexto de 3 a 6 años. Aysorsori. Barcelona, 2011. Arranz Martín, ML y García Torres, C. Didáctica de la educación infantil. Paraninfo. Madrid, 2011. Chamorro, M. Didáctica de las matemáticas para educación infantil. Pearson Educación. Madrid, 2005. García E. Carpintero, H. La modularidad de la mente. Aproximación multidisciplinar. En Revista de Psicología General y Aplicada. 2002. Gardner H. Inteligencias múltiples. Investigación y ciencia, 2002. Guillén J. Neuroeducación en el aula, de la teoría a la práctica. Create Space, 2017. Hood O. Psicología del niño, Piaget revisado y superado. Popular. Madrid, 2006. Lebrero Baena, M. Paz, especialización del profesorado en educación infantil, 0 a 6 años. UNED. Madrid, 2009. Martín Bravo, C. y Navarro Guzmán J.I. Psicología evolutiva en educación infantil y primaria. Pirámide. Madrid, 2015. Martínez Montero, J. y Sánchez Cortés, C. Desarrollo y mejora de la inteligencia matemática en educación infantil. Wolters Kluwer Educación. Madrid, 2011. Palacios J. Marchesi A. y Cole, C. Desarrollo psicológico y educación y psicología evolutiva. Alianza. Madrid, 2014. Palacios J. y Paniagua G. Educación infantil. Alianza. Madrid, 2005. Ruesga, P. Las matemáticas a través del juego, aplicaciones prácticas para el aula infantil. Burgos, 2005. Sebastián Gallés N. Neurociencia cognitiva del desarrollo, el periodo preescolar. Revista del Consejo Escolar del Estado, N1. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2012. Legislación. Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, BOE N 106 de 4 de mayo de 2006. Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, BOE N 340 de 30 de diciembre de 2020. Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación infantil, BOE N 28 de 2 de febrero de 2022.